Podemos hablar de muchas cosas, pero creo que no hay mayor misterio que hablar del de la cruz. Gloria al Señor. Mi nombre es Isabel Hoggins de Richardson. Me acompaña mi esposo, Pastor Tito Richardson. Nos encontramos en Iglesia Estanque de Bethesda, sector 27 de febrero, calle 15, esquina 14. Gloria a Jesús. Desde allí estamos predicando la palabra de verdad. Y nuestro hijo Abba, quien se encarga de nuestra agenda, esperando que la palabra que Dios ha establecido hoy en nuestro espíritu sea de bendición para ustedes. Levante su manito ahí al cielo y dé gracias, porque yo sé que tienen varias horas ya adorando y buscando la presencia de Dios. Shetarabakanda y bababashe babababashe babababashe lestokuta rabasakaya now. Narararai nararai narararai nanana. Irarai nararai 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 nana. Mushararaman suribriakandere besto kotoroboshe. Lestoroboroboftari. Mosto bokoto bosiri bakay anandare baso. Eres bienvenido, Espíritu Santo. Gracias porque estás aquí. Tremendo tema. Bendigo a las personas a las cuales Dios les reveló este tema. Creo que este tema está según el orden de los tiempos. Creo que ahora hay muchas más actividades, pero no se está hablando lo que verdaderamente se debe de hablar. De aquello que va a preservar la salvación suya y la nuestra. Espero en Dios que esta palabra que Dios trajo a mi espíritu sea de sustento y avive sus altares. Yo pido al Padre que traiga leña nueva a sus altares. Que si en algún altar hay cenizas, Él envíe refuerzo a esos altares. Que si algún sacerdote o sacerdotisa se está durmiendo a la hora de ofrecer sacrificio, Él lo despierte. Ay, Dios mío. Si que naufa, que si alguna ave de rapiña, Dios mío, se está intentando comer lo que tú vas a ofrecer ahora, en el nombre de Jesús. Estoy hablando con las mujeres que saben que es ofrecer sacrificio de alabanza. Que cuando tú tienes que orar, quieres llorar. Que ya no hay fuerza para ofrecer alabanza. Gloria al Señor. Que ya el cuerpo está tan mutilado que no sabe cómo entrar a la presencia de Dios. La Biblia habla de una mujer llamada Rispa. Dice que esta mujer, ella no se quedó tranquila. Ella quería que le hicieran justicia por el cuerpo de sus hijos. Y dice que reprendía las aves de rapiña que intentaban comer su carne. Yo no sé qué tú has presentado como sacrificio en esta tarde, pero si no tienes que ofrecer, preséntate tú mismo y tú misma. Porque cuando se acaban los holocaustos, cuando ya no hay sacrificio ni cordero que ofrecer, tú tienes la legalidad de presentarte tú misma en el altar. Lena Cabase, tú tienes la legalidad de ir tú misma y decir: mira, presento mi cuerpo como sacrificio vivo. Presento mi cuerpo como olor grato, como perfume grato. Ay, Dios mío, no tengo sacrificio que ofrecer. Aquí hay personas que se encuentran en esta posición. Han ofrecido todo, pero le falta ofrecerte a sí mismo. Y yo creo que hoy es el día. Vamos a ir rapidito, mis amados, por favor, y a ponernos sobre nuestros pies, aquellos que les sea posible. Santo, libro de los Hebreos. Libro de los Hebreos, capítulo 10. Verso 1 en adelante. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen
continuamente cada año a ser perfecto a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto limpio una vez, no tendrán ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar el pecado. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto, expiaciones por él, por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito, diciendo: primero sacrificio, ofrenda y holocausto, expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Diga: quita lo primero para establecer lo último. Dios de gloria. Puede sentarse. Diga: quita lo primero para establecer lo último. El tema de esta tarde, ya tarde noche, es sacrificio. Pero yo voy a utilizar un subtema: sacrificio y sacerdocio. Porque el sacrificio no se presenta solo en el altar. Dios de gloria. Este último versículo que leímos quita lo primero para establecer lo último. Está hablando alegóricamente. Podemos compararlo de la misma manera en que Juan dice que Jesús estaba primero que él porque estuvo antes que él. Pero como Juan, llevándole meses de nacido a Jesús, estuvo primero que Jesús. Aquí se está hablando desde el cordero apartado desde la fundación del mundo. Y esta palabra meditaba toda la madrugada sobre mi mente. El cordero apartado antes de la fundación del mundo. Me está hablando de que antes de que se presente el problema ya hay una solución. Me está hablando que todavía Adán y Eva no han sido creados y ya hay un diseño arquitectónico preparado para lo que va a sufrir el edificio. Para la rotura que le van a hacer al diseño, Dios mío. El dueño, cuando estaba preparando el edificio, sabía en qué área se iba a quebrar. Por eso él al albañil le dijo: necesito que esté a mi lado para que tú veas en qué parte se va a quebrar la vasija, porque a ti te va a tocar ir a restaurarla. Si me dice que el cordero estaba apartado antes de la fundación del mundo, me está dando a entender que Cristo existía antes de existir. Él estaba sentado a la diestra del Padre. Él y el Padre eran uno, a su nombre. Por eso es que me llama la atención a lo que se está refiriendo alegóricamente el apóstol Pablo. Él está diciendo: quita lo primero para establecer lo último. ¿A qué se está refiriendo? Cuando hablamos de testamento, estamos hablando de documentos legales. Denle un aplauso al Señor. Estamos hablando de documentos legales que hace un testador antes de morir. No se puede repartir herencia si el testador no muere. Eso lo revela el mismo apóstol en el capítulo 9. Dice que para que pueda repartirse herencia y hacer un nuevo testamento, tiene que morir el testador que hizo el primero. Ay, Dios mío. Por eso Juan dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Cristo muere como Dios y resucita como hijo, y hace un nuevo testamento para poder hacer cercano lo pariente lejano, incluir a Basacatacamán, aquellos que no formábamos parte del testamento. No teníamos herencia, no teníamos promesa, no teníamos destino. Yo no sé si usted entiende. No habían sueños. No teníamos un camino para salir del cautiverio.
No había nadie que pagara por mi rescate. Ay. Yo era algo que no parecía servible. Por la ley me descalificaba. La ley era tan fuerte que antes de tú nacer te hacía cautivo. Porque dice que por cuanto todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, todos somos pecadores. Antes de yo nacer venía con una marca por causa del simiente adámico pecaminoso. Por eso es que me llama la atención que para quitarte esa marca tenían que poner un sello. Por eso el Espíritu Santo cuando viene a ti lo primero que hace es que te sella. Ay. Y el diablo quiere quitarnos ese sello. Él quiere sacar al Espíritu Santo del altar para que Cristo no venga. Porque si no hay sello, si no hay Espíritu Santo, tampoco va a haber segadores que vengan a arrebatar. Por eso es que me llama la atención lo que él está diciendo. Quitemos lo primero, quitemos lo último para poner lo primero. Él lo está diciendo de una manera: quitemos el primer testamento, el antiguo, para poner aquel que estuvo antes de ese estar, que es revelado en el nuevo. Tremendo. Pero para poder entender bien este tema, tendríamos que irnos al primer sacrificio. ¿Cuál es el tema de esta tarde? Con ánimo. Con ánimo. Deme ánimo. El primer sacrificio se ofrece en Génesis capítulo 3 verso 21. El hombre destituido de la gloria de Dios, pero todavía no ha sido revelado. Cuando Dios desciende al huerto, Dios no desciende al huerto como padre. Él le da la oportunidad al hombre de decidir si se mantiene bajo su paternidad. Si quiere mantener esa acta que dice que él tiene un padre y que él es heredero. Pero cuando Dios se presenta, como siempre al hombre le da una última oportunidad, le pregunta: Adán, ¿qué te pasa? Sentí miedo, estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te dijo que tú estabas desnudo? ¿Qué fue lo que hiciste? La mujer que tú me diste me dio a comer del árbol. Y la mujer dijo: no, la serpiente. Lo primero, el primer pecado que se manifiesta es la codicia. Y Dios, viendo que el hombre rechaza su paternidad, entonces él toma su vestimenta, su envergadura de juez, y dice: como tú me rechazaste como padre, entonces yo no me voy a presentar ante ti ya como padre, sino como juez. Y vengo contra ti para dictar sentencia. Y aunque no aparte mi misericordia, te desligué de mi linaje. Ay, ay, ay. Ya tú no vas a morar conmigo, tú y yo no vamos a ser uno. Por eso es que me llama la atención esto que pasa. Después que él se presenta como juez y dicta sentencia, y se cumple lo que David dice en uno de sus salmos, no me viene a memoria, que la tierra es estrado de sus pies. Él se presenta delante del estrado y dicta sentencia. Mira, a ti como era portero, a ti como era mayordomo, a ti como era gerente de la tierra, y te descuidaste de tu rol. Dios mío. Entonces ya yo no me voy a presentar como padre. Aquí yo voy a establecer la ley que va a ser revelada luego con Moisés. Dice que toma la piel de un cabrito. Me imagino que no puede tomarla si primero no lo sacrifica. El primer sacrificio inicia aquí. Y le dice que le quita las hojas de higuera y lo tapa con pieles. Aquí alegóricamente se está expresando algo. Aquí se está expresando que la ley no va a ser suficiente para tapar su vergüenza. Solamente va a tapar su pecado. Ay, Dios mío. Solamente va a tapar su inmundicia. Solamente va a tapar su rebelión. Pero no va a redimir al pecador. La sangre de los corderos, de los becerros, de los palominos, de los carneros, no fueron suficientes para redimir al pecador, solamente el pecado.
Y él le dice: mire, la ley no va a ser suficiente, esto es momentáneo. La liturgia del sacerdocio va a ser momentánea. Yo te la voy a quitar y voy a profetizar aquello que todavía no se ha revelado. El sacrificio del cordero inmolado, mira su piel, te van a cubrir. Van a cubrir tu vergüenza. Van a borrar tu pasado. Va a cerrar la puerta que te va a conducir al pasado. Le va a quitar acceso a lo que antes te tenía cautivo. Va a abrir tus cárceles. Va a quitar tu oprobio, tu vergüenza. Alguien tiene que entender lo que estoy hablando. Y después que se ofrece ese sacrificio, entonces son expulsados del huerto. Y después que son expulsados del huerto, entonces Adán y Eva comienzan a enseñarle a Caín y a Abel qué es ofrecer sacrificio. ¿Qué es ofrecer sacrificio? Y como en todas las generaciones se manifiestan dos generaciones. Una generación que no está dispuesta a padecer por Cristo, simplemente quiere los beneficios del reino. Y otra generación que sí está dispuesta a padecer por Él. Ahí está Caín y Abel. Hay una generación que muere por lo que ofrece, está dispuesta a que lo maten por su sacrificio. Ay, Dios mío, alguien tiene que entender lo que estoy hablando. Hay una generación que da la vida por causa de aquel que lo llamó de su tiniebla a su luz admirable. Y si analizamos estos dos simientes, nos vamos a dar cuenta que tenemos que analizar quiénes somos para saber qué simiente hay en nosotros. Juan dice que el simiente de Dios, el simiente de Dios está en nosotros. Y dice que los nacidos de Dios no pecan. Dios mío. Los nacidos de Dios tienen tropiezos, bajo los cuales no son constituidos como pecados, sino parte de una formación y un carácter. ¿Usted sabe lo que es un tropiezo? Por poco me caigo, pero no me caí. Por poco paro el pecado, pero no lo parí. Dios mío, me dieron oportunidad de reconocer lo que se aproximaba y retrocedí. Y el apóstol Santiago lo dice más fuerte. Santiago dice que primero somos seducidos, y luego que somos seducidos somos embarazados, y luego que somos embarazados lo parimos. Tiene oportunidad de correr del pecado. Hay una voz de alerta que te dice: está cerca, te atrae, tú lo sabes. No estés solo, no te asola. Huye a su nombre. Por eso es que me llama la atención cuando el apóstol dice que todo el Antiguo Testamento es una sombra de lo que ha de venir. Y quiero terminar este punto de Caín y Abel. Yo quiero que analicemos en nuestras casas cuál fue el simiente de Caín. El simiente de Caín fue un simiente que dice que después que Dios sella a Caín en su frente porque teme que lo maten, dice que él se va y edifica una ciudad llamada igual que su hijo, Enoc. Y dice que en esa ciudad nacen los más grandes pioneros, padre de flauta, padre de carpa, padre de tañedores de bronce, padre de tañedores, todos salieron de ahí. Porque el simiente de Caín, todo lo que hace, lo hace con excelencia. A él lo que le interesa es fluir en lo que hace. A él lo que le interesa es exhibir el don, es promover el don. Ay, Dios mío. Pero Pablo a ese simiente le corta la cabeza y le dice que el don es para edificación de la iglesia. O sea que podemos fluir mucho en el don, pero cuidado, cuidado, porque puede ser que tengamos un pasaje para el infierno. Pablo dice: estés bien o estés mal, como quiera te van a usar. Estés bien o estés mal, como quiera vas a fluir. Por eso cuando los discípulos van donde el maestro y dicen: maestro, en tu nombre echamos fuera demonios, los demonios se nos sujetan. No se preocupen por eso. Preocúpense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Ay, tú tienes que tener una certeza. Cuando tú pierdes esa certeza, asústate. Cuando tú pierdas la certeza de que si Cristo viene, tú te vas con Él, asústese. Corra otra vez a renovar el pacto. Pero Abel no. Abel, en el salón de la fama, así le llaman a ese escenario,
dice que Abel, aún por causa de la fe, aún después de muerto, su sacrificio habla por él. Y yo dije, ¿cómo? ¿Cómo va a ser que su sacrificio, aún Abel estando muerto, habla por él? O sea que mi sacrificio revela quién yo soy. Mi sacrificio tiene la capacidad de poder revelar qué va a pasar al final de mis días sin que antes hayan llegado. Mi sacrificio tiene la capacidad que aún en mi ausencia Él reclame mi derecho. Mi sacrificio tiene la autoridad de presentarme delante de Dios aun cuando yo guardo silencio. ¿Qué poder tiene un sacrificio? Por eso dice: presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo y vuestros miembros como ministro de Dios. Ay, Dios mío. Estamos hablando de que toda la ley, desde Génesis, que no había comenzado, que nos dimos cuenta que sí. Lo que pasa es que esa ley yo la constituyo como la ley de la conciencia. Pero desde Génesis hasta Malaquías, todos estos libros de una manera alegórica promueven, proclaman a alta voz el sacrificio del que viene. Dios mío. El sacrificio que ofrece Abel era la revelación de Cristo. El sacrificio que ofrece Abraham era la revelación de Cristo. El arca de Noé era la revelación de Cristo. Isaac era la revelación de Cristo. El sacerdote, Baufanumba, el sacerdote, el sumo sacerdote, entrando una vez al año al lugar santísimo e intercediendo por el pecado del pueblo, era el sacrificio. Jesucristo, Jesucristo vivo hecho hombre. El sumo sacerdote en los atrios, recibiendo los sacrificios por causa del pecado del pueblo, también era el sacrificio. Me gusta ir al Pentateuco por la manera en que explícita, a grosso modo, que me manifiesta el trabajo del sacerdote. Cómo el sacerdote puede lograr que la congregación no pierda hijos, no miembros, hijos. Paupayando. Por eso Jesús todavía está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Porque hay un poder cuando el sacerdote descubre qué es la intercesión. Hay un poder cuando el sacerdote descubre que logramos intercediendo desde asientos de sanidad y de libertad. Por eso hay tantas intercesoras que hoy están descarriadas y muertas. Porque desde el asiento en que ellos interceden es desde asiento de chisme, de crítica, de división, de contienda, de desacuerdo. El apóstol dice que es necesario que acontezcan entre ustedes contiendas y desacuerdos para saber cuáles son los aprobados. Aquellos que son aprobados no se van ante la división, porque ellos entienden que el problema lo califica a ellos como hombres necios o hombres sabios, como hijos o como simplemente aves de paso. Cuando el sacerdote descubre que una de las cosas que sellan su sacerdocio es la intercesión, y estoy hablando con el sacerdocio tanto litúrgico del altar como el sacerdocio de su casa, porque si la Biblia constituye al hombre como sacerdote, Dios mío, es porque su casa es un altar, su casa es una iglesia, y en su iglesia hay un altar. Y a ese altar hay que cambiarle tizón en la mañana y en la tarde. Y tiene que haber alguien que presente sacrificio en ese altar. Tiene que haber un sacerdote que el primero que entre al lugar santísimo sea él. Porque hay sacerdotes que dejen que sea la mujer, y no está mal, ella es la atalaya. Pero hay un sacrificio tuyo, sacerdote, que cuando se ha ofrecido antes de que raye el alba, antes de que tus hijos y tu esposa se levanten, todo está en orden. El gobierno de Dios se establece en tu casa. Se disipa toda tiniebla, se disipa toda adversidad, se disipa toda división, todo desacuerdo.
Este es el año de los sacerdotes. Dios me decía: levanta una generación a convocar actividades ya no de mujeres. Las mujeres estamos demasiado empoderadas y demasiado llenas. La mujer ahora lo que necesitamos es una palabra de alineamiento y de sabiduría. Denle un aplauso a Dios, por favor. Estamos bien empoderadas ya. Ahora necesitamos sabiduría. Necesitamos una palabra que nos direccione, que nos haga saber que el secreto y la victoria de nosotras no está en llegar a lugares altos. El secreto y la victoria de nosotras está en poder llegar con lo que se nos entregó. Porque hay muchas que estamos llegando a lugares altos pero con la mano vacía. Hay muchas que estamos llegando a lugares altos pero sin los tesoros más valiosos que nos han entregado, porque nos destruyen el hogar y nos dividen los hijos. Y el proverbista dice que la edificación se sostiene con sabiduría y con prudencia. No es hablando en lengua ni profetizando, es con sabiduría y prudencia. Y la prudencia te hace pasar por sabia aun cuando tú eres necia. La prudencia te hace vestirte de culpable como Cristo aun cuando tú sabes que tienes la razón. Porque tú dices: me he quedado muchas veces con la razón y no he ganado nada. O sea que perder la razón cuando yo estoy segura de ella me certifica que al final del camino Él lo va a tener que reconocer. Pero hay escenarios donde no son buenos que tú los reconozcas. Y a nosotras se nos hace difícil eso. Dígale a alguien: sacrificio y sacerdocio. El Antiguo Testamento, una sombra. ¿Qué tiene más poder? ¿La sombra o la persona de la sombra? Alguien que me diga. Alguien que me diga, un valiente que me diga, ¿qué tiene más poder? ¿La sombra? Vaya pensando. ¿O la persona de la sombra? Le voy a decir este testimonio que me pasó con mi hijo más pequeño. Vamos caminando, salimos del residencial y cuando vamos caminando, el niño va delante y el niño va detrás y yo voy delante. Pero me preocupo y le digo: ven, ponte delante de mí donde yo te vea. Y cuando voy caminando delante de él, el sol nos da sobre nosotros y yo veo que el niño no se ve delante de mí. Y entendí lo que el Salmo 91 revela. Dios me dijo: escucha, el que habita bajo la sombra del Altísimo. La sombra simplemente promueve lo que la persona trae. Por eso Juan decía: yo soy la sombra de Cristo. Yo no soy la luz, yo doy testimonio de la luz. Ay, Dios mío, Padre Celestial. La sombra es algo que dice: ya viene, mira cómo Él es, mira lo que trae, mira lo que tiene. Mira, por eso le dije que todo el Antiguo Testamento, desde antes y después de Moisés, porque los patriarcas no tenían la ley, pero los patriarcas tenían el oído. Por eso Job dice: de oído te había oído. Había algo que se transfería de generación en generación en cuanto al conocimiento de la revelación de Dios. Pero cuando viene la ley, ellos se están acercando. Por eso 1 Corintios capítulo 13 dice en sus últimos versículos que hoy vemos oscuramente por un espejo, pero mañana lo veremos tal y cual es. ¿Cuál es el espejo? La palabra. Hoy yo simplemente estoy viendo lo que se me ha revelado por la palabra. Yo tengo muchos problemas porque a mí me dicen que la Reina Valera tiene muchos errores, pero la Reina Valera fue que me cambió a través de su Santo Espíritu. Pero la revelación, aún con sus errores que ella tiene, fue la que me transformó. Y yo no quito poder investigar en otros medios, pero ¿por qué tengo que descalificarla? Si Él cuando te va a hablar usa hasta el cielo para hablarte. El secreto no está donde tú lees, el secreto es en qué asiento tú estás cuando tú lees. Ay, ay, ay. Abasanda y rabacanda.
No es lo que tú lees, es como tú, donde tú estás sentado. O no son los mismos brujos que la usan para consultar, o no son los ateos que la usan para estudiar. Lo que pasa es que desde el asiento de libertad en que yo me encuentro, ella se me va a desellar porque la Biblia está sellada. La Biblia solamente se desella ante los hijos y los íntegros, ante aquellos que aún con todo su cautiverio han decidido cambiar y creer que en ella pueden ser transformados. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. Shetarabakanda. Lerababasheka bababaiso. Santo. Número capítulo 18, verso 1 en adelante. Tremendo lo que expresa. Número 18. Dice: Jehová dijo a Aarón: tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevaréis el pecado del santuario. ¿El pecado de qué? Y tú y tus hijos contigo llevaréis el pecado de vuestro sacerdocio. Aarón y sus hijos. Ay, Dios mío. Por eso es que muchos no entienden cómo se mueve el mundo de los espíritus. Aarón dice que la unción desciende por la cabeza, baja la barba y desciende al borde de la vestidura. La unción desciende por orden. Por eso es que en la iglesia el pueblo tiene que orar por los pastores. Porque si él está diciendo que él va a cargar con el pecado del santuario, donde se ofrecen los sacrificios, es porque cada vez que usted viene a confesarse con un pastor, o usted viene a testificarle a un pastor, o a buscar una consejería donde un pastor, automáticamente usted comienza a confesarle a ese pastor, su pecado es redimido en él. Pastora, ¿cómo así si fue Cristo que redimió nuestro pecado? Sí, te estoy hablando alegóricamente. Te estoy diciendo que hay personas que hoy están vivas por un buen consejo de un hombre de Dios, porque su cautiverio, su turbación no le permitía oír la voz de Dios aun cuando Dios estaba hablando. Si no se hubiese presentado un intercesor bajo integridad, Dios mío, a conectarse a lo que el cielo estaba transmitiendo para esa persona quizá hoy no estuviera ahí. Él le está diciendo: el sacerdote va a cargar, porque la carga que tú te despojaste cuando lloraste, Dios te quebrantó y te libertó. Tú te vas para tu casa, pero él coge para la de él. Y cuando él llega se encuentra una división entre él y su esposa que él no provocó. ¿Y por qué? Porque lo que salió de ti posiblemente cogió a hacerle la guerra para su casa. Ninguno estamos exentos de la guerra espiritual. No importa qué tan santo y qué tan limpio estemos. Varón perfecto solo Cristo de la gloria. Dele un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Cristo. Bien, volvemos a Hebreos capítulo 10. Santo. Bien. Nos quedamos en el versículo. A ver si están atentos. ¿En qué versículo nos quedamos? En el 9. Vamos a seguir el 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahorita le hablé que el sacrificio del carnero, del palomino y el becerro era para limpiar el pecado, pero no el pecador. ¿Verdad que sí? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda, diga con una sola. Lo que pasa es que esa sangre no era cualquier sangre. Diga, no era cualquier sangre. Y oiga cómo dice el 9:24. Porque no entró Cristo. Ay, Dios mío, está demasiado fuerte. Porque no entró Cristo
misma presencia de Dios, no necesitando un sumo sacerdote, ay Dios mío, sino que Él se levantó como mayor sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ay Dios mío, porque mi sacerdocio no viene de Moisés, mi sacerdocio viene de Abraham. Hoy yo tuve un debate muy fuerte en la iglesia con este tema, porque nosotros tenemos algo que no importa con los rangos que usted venga, ni de la iglesia que usted venga, usted tiene que coger algo que se llama charla de ambición, para que entienda y digiera nuestro diseño, porque nuestro diseño es medio loco. Cuando el apóstol Pablo dice que los griegos piden filosofía y los judíos piden señales, pero a nosotros se nos ha sido dada la revelación de los misterios de la cruz. Esta locura nadie puede entenderla. Ay, 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 ay. Lo que está debajo de esas letras nadie puede entrar si no es hijo. Dice que no entró al lugar santísimo hecho por mano de hombre, sino a la misma presencia de Dios, y no necesitando sumo sacerdote, sino Él presentándose como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahí está desellando demasiadas cosas. Ahí está hablando de dos sacerdocios. Está hablando de un sacerdocio según la ley de Moisés, que es el sacerdocio que viene a través de la tribu de Leví. Ay Dios mío. Por eso Él dice: vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ay Dios mío, ¿usted está entendiendo? Mi sacerdocio no fue impuesto por la ley, fue bajo la gracia. ¿Por qué bajo la gracia y bajo el orden de Melquisedec? Porque Abraham le diezma a Melquisedec en Génesis. Dios mío, ¿quién le enseña a Abraham a diezmar en Génesis? El diezmo ni pertenece a la ley ni a la gracia, es algo eterno. Por eso yo no obligo a nadie que diezme, pastor, porque que los que no son hijos no pueden entender este misterio. ¿Cómo tú puedes explicarle a un niño, a un cautivo, cosas de libre? Él dice: si el padre Abraham diezmó, si el padre Abraham diezmó, y yo a través de la fe de Abraham soy acogida y amparada por la promesa que se le dieron a él. Por eso Cristo no vino mediante, aún siendo judío, no vino mediante Moisés, vino mediante el orden de Melquisedec. Ay Dios mío, díganme si están entendiendo para detener esto. Gracias Espíritu Santo por tu presencia, por tu verdad. Pastora, pero ¿por qué tenemos que diezmar? Si el Nuevo Testamento lo quedé muy insípido. Jesús dice a los fariseos y a los escribas: ¿por qué ustedes obligan al pueblo a diezmar de la menta, del eneldo y del comino? Se puede hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. A la gente que no quieren diezmar, esto como que no lo convence. Y en Malaquías también habla del diezmo. Fíjese, allá en Génesis lo habla, y cuando termine el Antiguo Testamento en Malaquías también lo habla. Desde el principio hasta el final está hablando. Demasiado fuerte. Dígale a alguien: sacrificio y sacerdocio. Sigue el apóstol entrando a la misma presencia de Dios. No necesitó sumo sacerdote él mismo. Y dice: no con sangre, ni de palomino, ni de carnero, ni de becerro, ni de macho engordado, sino con su propia sangre. Ay. Con la sangre de un rey, con la sangre de un digno, de un santo, de un justo. Fue con su sangre. Ay, 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 ay. Y no tuvo que ofrecer sacrificio desde el principio hasta el final, sino una sola vez ofreció. Una sola vez y por todas. Y dice que en esa sola vez y por todas, hasta el final de los siglos logró redimir gente que no han confesado a Jesús. Ya en el libro de la vida, ay Dios mío, se está hablando de que ellos vienen. Ay, ay. Hay promesas sobre gente que en los próximos años van a estar entrando rápidamente al evangelio. Porque ¿qué? La sangre del justo lo está llamando.
Sigue el apóstol hablando. Dice el 25: y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, sino cada año con sangre ajena. Usted sabe que una vez al año, le decía anteriormente, el sumo sacerdote entraba a ofrecer sacrificio por todo el pueblo. Dice: de otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, ¿te estoy oyendo? Que a través del sacrificio de Cristo, hasta los siglos que no se han manifestado, aquellos que van a ser redimidos han sido redimidos. Dios mío, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y se va más fuerte a los Colosenses y dice: el alta de los decretos que no era contraria fue quitada y clavada en la cruz y exhibida públicamente a los demonios. Ya yo no tengo nada que me haga oposición ni me culpe, porque hubo un sacrificio que me redimió, hubo un sacrificio que me lavó, hubo un sacrificio que me justificó, me santificó y me presentó y me predestinó. Ay, Dios mío, me predestinó. Eva seca, babababase. Ay. Esto trae problemas, la predestinación. Porque hay gente que creen que Dios dijo: yo quiero a ese pastor, yo quiero a ese. No, eso no es así. La predestinación, lo que se está refiriendo es que Dios, antes de usted existir, usted era un espíritu dentro de Dios. Por eso es que me asombra que cuando él habla de la predestinación, él está diciendo lo mismo que le dijo Jesús cuando llegó donde Natanael. Le dijo: yo te vi debajo de la higuera. Tú eres el esperado. Y por eso tú crees. Desde hoy tú verás ángeles subir y bajar. Como quien dice: en este lugar al Padre le plugo levantar una extensión del cielo. Y ¿sabes algo? Antes de que tú fueras la higuera, antes de que tú fueras un humano, cuando tú eras un espíritu, yo te vi y vi este día, vi esta escena. Vi lo que tú ibas a hacer, vi tu frustración, vi tu cautiverio, vi tu depresión. A su nombre. Antes de nosotros existir, Dios visitó nuestros días. Por eso David dice que desde que él era un embrión, sus ojos lo vieron. A su nombre. Está hablando de predestinación. No es que Dios elige, es que ya Dios vio que el que iba a elegir eligió. Es que ya Dios vio, Basanda, que tu papá ya eligió, que tu tía ya eligió, que tu esposo ya eligió. Vamos a culminar con esto. Versículo 27. Y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Para salvar a quién? Todo ojo lo verá, pero solamente los que lo esperan serán tomados en un abrir y cerrar de ojos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, porque su espera fue más desesperante. Ellos murieron sin ver el cumplimiento. A su nombre santo. María, la madre de Jesús, no está en el cielo. Ella también va a resucitar. Pedro, Juan, esos mártires, aleluya, aquellos que fueron entregados en boca de leones, también van a resucitar. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Ellos primero que nosotros van a resucitar. Ellos murieron con una promesa. Ellos murieron, creyeron que iban a echar de mano de un galardón. Póngase de pie en esta tarde en el nombre de Jesús. Ellos murieron y nosotros también creemos que el que ha de venir vendrá. El que ha de venir vendrá. El que ha de venir vendrá. Aunque muchos lo tengan por tardanza. El alamanso le baja. Yo estoy invitando a pasar por aquí a aquellas personas que antes de que cierre el año Dios le va a entregar a sus hijos. Hay mujeres aquí que están orando por hijos. Hay mujeres aquí que están orando por sus esposos. Hay un milagro para esta casa.
Y es para familias. Antes de que culmine el año, yo veo cómo están removiendo el trigo con violencia. Y cuando se remueve el trigo, representa que una grande cosecha se está manifestando, aunque no se ha materializado. Padre, yo profetizo en esta tarde, en el nombre de Jesús, que todo aquel que está presentando su sacrificio, tú inclina tu cabeza desde Sión y lo ves. Tú inclina tu cabeza desde Sión y lo escucha. Yo profetizo que aquellos hombres que se encuentran como Abraham, cansados, ya dormido, el sueño lo está venciendo, ya la madrugada no tienen fuerza para velar por el sacrificio. Le pasa. Yo clamo por nuevas fuerzas para los líderes, para los sacerdotes, que entienden que Dios está tardando a recibir su sacrificio, que entienden que Dios está tardando. Eva Sanda, Eva Calla, que levanten la mano a la gente que entienden que Dios está tardando. Enamanso Kotamai. Sigue velando por tu sacrificio, iglesia. Iglesia, sigue velando por tu sacrificio. Iglesia, no te canses de velar. Rabakatakai. Cuando no pueda orar, llora. Cuando no pueda llorar, adora. Pero no deje de velar por el sacrificio. Porque cuando entiendas que nada va a pasar, entonces Dios va a descender y va a consumir el sacrificio, como hizo con Abraham a medianoche. Dale un aplauso al Señor. Habrá alguien que cree que hay poder en la sangre del que vive. Habrá alguien que cree que no está en la cruz, que está a la diestra. Habrá alguien que cree que Él viene, que vive y reina. Nadie va a robar tu gloria. Que reciban fuerza las intercesoras ahora. Nueva fuerza a todas las intercesoras. Nueva Veo dos rodillas que le están poniendo a la portera. Hay dos rodillas que le están poniendo a la portera. Dice Dios, le doy rodillas de bronce y frente de diamante para que clamen sin parar. Pido nueva fuerza para las mujeres que interceden. Las mujeres que interceden a las 12 de la noche, a las 3 de la mañana. Las mujeres de las 3 de la mañana, ahora nueva fuerza sobre ellas, para que clamen sin cesar. Los gigantes de este lugar están dentro de las casas. Yo oro para que sea revelado un diseño de toma de territorio en los hogares. Esta es una ciudad fortificada donde los gigantes están ocultos dentro de los hogares. Dele un aplauso al Señor. Nadie va a robar tu gloria. Habrá alguien que quiere a Cristo en esta hora. Habrá alguien que quiere a Cristo. Nadie va a robar. Hay presencia de Dios en la casa. Hay presencia de Dios en la casa. Iglesia, hasta aquí me ha ayudado el Señor. La paz de Dios sea con todos, pastor.